Buenos días, buenos días. Estamos en Radio Naranjo, desde Guasave, Sinaloa, México, el corazón agrícola de México. Radio Naranjo es una estación de radio que se preocupa por la investigación, la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Por tal motivo estamos coordinados con el Centro Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo Regional, CIDIR Sinaloa, dependiente del Instituto Politécnico Nacional. De dicho centro hoy nos acompaña el ingeniero ambiental Cruz. Itaí de la Cruz. Muchas gracias, ingeniero, por venir, por estar presente aquí. Pues tenemos gran repertorio en este aspecto de su carrera, porque engloba, pues, vamos a decir, infinidad de temas del aspecto ambiental, que tenemos grandes preocupaciones porque, pues, vemos y sentimos, ¿verdad?, algunos síntomas, vemos enfermos, vemos que la sintomatología de la tierra, del clima ya no es la misma, ¿verdad? ¿Qué opina usted al respecto, ingeniero? Perdone. Sí. El cambio climático, o más bien cómo está cambiando los ecosistemas, es una realidad. En ciertos casos, en ciertos lugares, puede ser de manera natural. Por ejemplo, no sé si usted conoce los incendios que de repente hay en Baja California, como este viento de Santana, es natural. Pero hay otras cosas que no son naturales. Por ejemplo, el problema de hace unos meses que hubo en el Amazonas, que hubo grandes incendios. Sí, Brasil. Y todo por la cuestión de la deforestación, porque están acabando con esos bosques, Sí. la agricultura. Sí. Hay una cosa que es real, que tal vez no todos entienden bien, pero al final de cuentas, para que la sociedad se siga desarrollando, siempre va a haber impactos. ¿Cuál es la diferencia? El cómo nosotros manejamos esos impactos y cómo resarcimos ese daño, cómo lo arreglamos. Entonces, yo como ingeniero ambiental, al menos en la formación durante la universidad, me enseñaron a cómo cuidar lo mejor posible el medio ambiente, y si iba a ser un impacto, porque si usted va a poner una industria, a fuerzas tiene que hacer, manejar el suelo, hacer la tala o cosas por el estilo, pero te enseñan a que, bueno, vas a hacer eso, pero vas a ir a otro lugar y vas a plantar esos árboles que... ¿A sustituir lo que destruye? Exacto. Entonces, le digo, pues, soy ingeniero ambiental, pero actualmente vengo del CIDIR Sinaloa, soy estudiante ahí, estudiante de maestría, y Muy bien. pertenezco al Laboratorio de Productividad Primaria y Sistema del Carbono. Entonces, lo que hacemos ahí es que estudiamos el sistema del carbono en el océano. Entonces, yo ahorita le ponía el ejemplo de los incendios, grandes incendios. Usted sabe que el problema del dióxido de carbono, pues, tanto por la industria como por la sociedad en sí, es un problema muy actual. Estamos emitiendo demasiado, entre otros gases de efecto invernadero, estamos emitiendo mucho dióxido de carbono, pero este problema no se queda ahí, no se queda en la atmósfera. ¿Qué pasa con el océano? El océano tiene la capacidad tanto de absorber como emitir dióxido de carbono. Sí, y uno podría pensar, pues qué padre, si lo está absorbiendo, pues ya se solucionó el problema. Ya desapareció. Ajá, sí, ya podemos seguir emitiendo. Hey. Pero, ¿qué pasa? Que el océano sí puede absorber, pero número uno, tiene una capacidad limitada para absorber dióxido de carbono. Si bien es el mayor sumidero de carbono a nivel global, tiene una capacidad limitada. En algún momento, si nosotros seguimos con estas emisiones, el océano ya no va a poder absorberlo. Y número dos, al absorberlo en demasiadas cantidades, entramos en materia de un concepto que se llama acidificación del océano. No sé si lo ha escuchado usted. ¿Qué pasa? El dióxido de carbono, al entrar en contacto con el agua de mar en la superficie de manera promedio es ligeramente alcalina, suele tener valores de pH arriba de 8, 8.1, 8.2 de promedio, no en todos los lugares, ¿no? Pero si nosotros estamos bombeando más dióxido de carbono cada vez más, estamos haciendo que en esta parte superficial se produzca ácido carbónico y se produzca carbonato y bicarbonato, pero sobre todo si estamos echando
si estamos alimentando mucho con mucho dióxido de carbono, se va formando más ácido carbónico y hacemos que el pH baje. Se llama acidificación del océano, no porque realmente se haga ácido, los valores sean menores que 7, pero sí baja a 8, un poco menos que 8, y esto trae grandes repercusiones en la biota marina. Uno de los casos más sonados es la cuestión de la muerte del coral, de los grandes arrecifes de coral o el blanqueamiento del coral, porque son de los organismos más susceptibles a este tipo de cambios. Ajá, sí. Ingeniero, disculpe, también las emisiones que provocan, pues ya ver los reactores de los jets, de los aviones, ¿verdad? Hemos visto cómo ya los ambientalistas calculan de un viaje, por ejemplo, de 2.000 kilómetros de distancia, que se generan casi cercano a 1 tonelada de CO2, ¿verdad? O sea, como usted bien dice, no, esos son muchos factores y de industrias y detalles de agricultura donde se está, vamos a decir, nos estamos acabando la atmósfera, pues, ¿verdad? La forma natural de vivir con aire limpio, ¿verdad? Ahí, si sumamos que hay como 5.000 vuelos diarios, ingeniero, ¿verdad? Las emisiones que se generan a través de estos aviones, ¿cómo ve usted, qué opina usted de esas emisiones? Porque Rusia calculó también la emisión de esos tremendos impactos de la generación de humo, pues, que generan los aviones, ¿verdad? ¿Cómo ve usted que se desvanezcan? ¿También van al mar, van al océano, perdone, o usted cómo considera que va dirigido a la atmósfera y de ahí por gravedad caen, o cómo se desvanecen? Le platico. Bueno, para empezar, desconocía el dato exacto de la cuestión de los aviones, pero el problema no se queda solo en eso. Qué bueno que lo comenta, pero le digo, también está tantos millones de carros que hay, las industrias como tal, y el solo hecho de utilizar electricidad. Pero como le comento, no se trata de que ya no vamos a contaminar más, porque al final de cuentas, si la sociedad sigue avanzando, se va a seguir produciendo. Una manera de evitar este tipo de cosas, movernos, es indispensable para algunas personas, pero también tenemos telecomunicaciones, en este momento, por ejemplo, la radio, que se le puede dar difusión, también las videollamadas. Sí. Pero volviendo a su pregunta inicial, el dióxido de carbono, le digo, la atmósfera suele tener, salvo lugares puntuales de emisión, suele tener la misma concentración de dióxido de carbono a lo largo de toda esta. Entonces, lo que se produzca, lo que se emita en la sierra, por así decirlo, fácilmente puede caer al mar. ¿Por qué? Porque tenemos las corrientes de aire, porque se difumina, se diluye, por así decirlo. Y la manera en que esto entra al mar es simplemente por contacto, por difusión. El aire roza la superficie del mar y automáticamente tenemos una reacción química que convierte el dióxido de carbono en ácido carbónico. Pero esto no se queda como ácido carbónico, dependiendo lo que esté pasando, tanto factores físicos, químicos como biológicos, este ácido carbónico se va a transformar en bicarbonato o en carbonato. Estas dos especies son muy importantes para la biota marina porque son los que utilizan los productores primarios. Por ejemplo, lo que es el carbonato de calcio, el bicarbonato es carbonato. El carbonato se puede transformar en carbonato de calcio, que lo van a utilizar ciertos organismos calcificadores. Usted ha escuchado tal vez el término fitoplancton o microalgas, que vendría a ser lo mismo. Entonces, estos organismos, algunos tienen estructuras calcáreas, como pequeños huesos, por así decirlo, y por eso necesitan el carbonato de calcio para formar esas estructuras. Hay otros que no utilizan estas estructuras calcáreas, pero se alimentan del bicarbonato para producir fotosíntesis. Se habla mucho, volviendo al tema del problema del dióxido de carbono, se habla mucho de que hay que proteger los bosques, lo cual es necesario, porque estos son los pulmones, o al menos en las grandes ciudades, pero también el océano, las microalgas que hay en el océano, producen aproximadamente la mitad del oxígeno por fotosíntesis a nivel global. Entonces también es muy importante por eso cuidarlo. Nosotros en el laboratorio tenemos diferentes vías o diferentes medios para estudiar el océano. Nos enfocamos más que nada en nuestros estudios al océano abierto, y tenemos una lancha
en el que podemos salir aquí de Navachiste, podemos ir a Golfo de California y en algunos puntos tomar muestras de agua desde la superficie hasta diferentes profundidades. En este caso, compañeros míos han trabajado con muestras de hasta 200 metros de profundidad, tengo entendido. Pero también mi jefa, la doctora Leticia Espinosa, tiene colaboradores que gracias a ellos de repente nos invitan a cruceros de oportunidad con Secretaría de Marina, con la UNAM en el Puma, con el Instituto Nacional de Pesca, con el CICIMAR, con el CICES, en el barco del CICES, en el cual ya nosotros vamos a mar abierto también, pero recorremos grandes distancias y a tomar muestras. En este caso, como los equipos en los barcos son mucho más sofisticados, hemos llegado a tener muestras de hasta 2000 metros de profundidad, porque el problema no solo se queda en la superficie. Tenemos que esto está pasando en la superficie, pero como tenemos corrientes marinas, tenemos difusión, tenemos factores físico-químicos o geológicos también, esto se suele acumular. Si tenemos una gran cantidad de dióxido de carbono en la superficie, de manera normal se va a acumular en las partes más profundas. Puede que en algún momento disminuya esto porque el propio fitoplancton lo empieza a aprovechar, empieza a comer, pero el fitoplancton tiene su límite. Ajá, su límite. Aparte que tiene su límite para comer, para hacer la productividad primaria, también solo va a hacer fotosíntesis hasta donde llegue la luz. Porque es lo que necesitan al final de cuentas como las plantas. Y también tenemos una herramienta muy importante que es una huella oceanográfica, que mi jefa es la que coordina ese proyecto. Actualmente no está anclada, porque mandamos los sensores de la boya a mantenimiento, pero ya vienen en camino. Entonces tenemos la esperanza de que en los próximos meses, ya sea con el CICIMAR o con Secretaría de Marina, podamos anclar la boya a unos 50 kilómetros del Golfo de California saliendo de Navachiste. Porque ¿cuál es la diferencia? Le comentaba, las lanchas o los barcos, los cruceros de oportunidad, salimos al mar, tomamos la muestra y nos vamos a otro lado. Entonces, con este tipo de embarcaciones podemos nosotros cubrir un área muy grande, pero realmente tenemos una fotografía instantánea, como si yo en este momento sacara una foto, se la tomo y solo conozco ese panorama. Pero con la boya, vamos, la anclamos y podemos tener mucha información, alta resolución temporal de una zona en particular. Porque mucha gente, muchos científicos, y qué bueno que lo hacen, se enfocan a la parte atmosférica y saben qué está pasando y hacen sus modelos de proyección, porque hay mucha información por la parte atmosférica. Usted mismo lo dijo, ya los rusos calcularon la parte de los jets o de los aviones, los transatlánticos, pero hay muy poca información de la parte marina. De hecho, en México es un tema relativamente nuevo y son contados los investigadores que se dedican a esto. Yo creo que unos 20 máximo a nivel nacional o menos de 20. Pues gracias a las gestiones que ha hecho la doctora Leticia Espinosa y también a los apoyos que ha tenido por parte de sus colaboradores, nosotros somos el segundo laboratorio a nivel nacional que podemos hacer estos estudios del sistema del carbono. Porque algo que no le expliqué, para poder nosotros estudiarlo, tomamos la muestra de agua, pero necesitamos diferentes parámetros para poder hacer el estudio. Entre ellos podemos utilizar lo que es el pH, la presión parcial del dióxido de carbono en el agua, el carbono inorgánico disuelto y la alcalinidad total. Entonces, estos últimos dos que le mencioné, nosotros contamos con los equipos para hacer estos estudios. Muy y solamente otro laboratorio que está en Ensenada, que es el laboratorio del doctor Hernández Ayón, cuenta con estos equipos. Entonces, somos pioneros en esto. Y actualmente, pues le digo, estamos trabajando. Muy bien. En mi trabajo de tesis de maestría, no sé si lo mencioné o no, pero ya estoy en el 5º semestre, estoy por terminar, y yo estoy estudiando en específico la parte del Pacífico tropical mexicano. Para esta investigación nos invitó el doctor David Becerril de la UNAM. Él está en Ciudad de México, pero tiene proyectos en el Pacífico tropical mexicano y organiza cruceros. Entonces fuimos en el Puma, ya hemos ido, a mí no me tocó en 2017 y en 2018, pero a mí me tocó navegar en 2019 y yo estoy estudiando este panorama con las muestras de 2017 y 2018, desde lo que es Cabo Corrientes hasta lo que es Acapulco. Es un área muy extensa, pero nos ha dado resultados muy interesantes. Estos cruceros es en abril, no había olvidado mencionarlo, en todos los años en abril. De hecho ya lleva el título por marear. Este año 2020 va a ser el marear 12, porque ya se han hecho 11 atrás, perdón. Y es muy interesante porque, como le comentaba, el océano tiene la capacidad de absorber y también de emitir. Y para mi tesis tenemos
dos escenarios completamente contrastantes, porque en un año la región se está comportando como un emisor de dióxido de carbono, está emitiendo dióxido de carbono desde el océano a la atmósfera y te quedas, bueno, es algo que puede hacer el océano, pero al otro año, por las mismas fechas, tenemos un escenario completamente contrario. Esta parte del océano, en ese momento en específico, está captando y mucho dióxido de carbono hacia la atmósfera. Entonces, es muy interesante porque son las mismas fechas, pero son escenarios diferentes. Como le digo, es una fotografía instantánea, sí, pero nos da información muy valiosa porque es una región que se ha estudiado muy poco. De hecho, una de las habilidades básicas o de cosas básicas que tiene que hacer un investigador y también un alumno que se está formando en la investigación es leer muchos artículos. Y esta región del país hay contados 2, 3 más o menos. Entonces, cuando terminemos con esto, vamos a hacer una gran contribución para poder generar el mapa, para poder generar la base de datos, que en algún momento podamos hacer proyecciones. Como le decía, las proyecciones para la parte atmosférica ahorita ya son más fáciles de hacer porque hay mucha información, aunque todavía falta, pero para la parte oceánica todavía no nos atrevemos a hacer las proyecciones de esto va a pasar en el futuro porque no tenemos la información completa, no sabemos. La mayoría de los estudios, al menos por la parte del Pacífico, se han concentrado en Golfo de California, que es uno de los ecosistemas acuáticos más importantes a nivel mundial. Ya Cousteau lo llamaba el acuario del mundo por su alta diversidad biológica y por todo lo que pasa ahí. Y por eso es que se han concentrado, pero también se necesita estudiar Corriente de California, Pacífico tropical mexicano, Golfo de Tehuantepec, que es la misma parte del Pacífico, pero más al sur, por ahí por Chiapas, Oaxaca. Entonces, necesitamos mucha información y muchos de los colaboradores de la doctora trabajan en estos lugares, pero necesitamos seguir trabajando. Sí, muy bien, ingeniero. Pero pues ya ve que usted comenta de emisiones atmosféricas, ¿verdad? Así es. Emisiones provocadas, por ejemplo, en lo que es la región, yéndonos directamente a un, vamos a decir, un boletín informativo que se dio a conocer antes de que terminara el año del director de Sanidad Vegetal, donde él dice, presume haber aplicado 140 toneladas para atacar de tóxicos para atacar la rata de campo aquí en la región de Guasave, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que implica, lo que repercute el colocar 140 toneladas de tóxicos? Porque así es con lo único que ellos pretenden atacar y han atacado durante mucho tiempo la rata de campo que daña los cultivos, ¿verdad? Entonces, yo he platicado con agrónomos, ¿verdad?, que desgraciadamente no es la forma porque rompe la cadena alimenticia. Sí, en efecto es cierto, sí hace daño, perjudica la rata de campo al cultivo, a la planta, ¿verdad? Pero le están desviando la alimentación porque la rata de campo se alimenta por bichos o roedores, originalmente, ¿verdad? ¿O cuánto valen 140 toneladas de tóxicos? Se le llaman ellos venenos, cebos envenenados. ¿No conocía usted este tema usted? No estaba enterado de ese boletín informativo, y si bien no es el área que manejamos en el laboratorio al que pertenezco, ahora sí que mi posición como ingeniero ambiental es que, en efecto, no es la solución, pero no me siento capaz de tocar el tema. Yo creo que ese le tocaría más a personas de la parte de biotecnología agrícola de aquí del CIR, porque ellos se enfocan en muchas cosas, ¿no? Pero uno de ellos, aparte de mejorar la calidad de los cultivos, ya sea con medios más naturales, también ellos se enfocan en tratar las plagas. Entonces le digo, número uno, pues no estaba enterado, y número dos, no es un tema del que me sienta capaz de hablar. Bueno, realmente. Sí, ok. Lo que sí, como estamos hablando del medio ambiente, ¿verdad? En la descomposición del cebo envenenado, ahí dice, en cartón lo iba a traer, dice veneno, dice 2 veces, ¿verdad? O sea, para el ser humano, ¿verdad? Indudablemente para atacar a ese animalito, pues consideramos que es de cierta forma agresivo, no nada más para la rata de campo, sino para el medio ambiente, porque al descomponerse se generan vapores
que van a la atmósfera y estamos hablando del medio ambiente. Sí. Y no solo la parte de la atmósfera, si son cebos, como usted lo está diciendo, y si se están colocando en las parcelas, Sí. van a pasar dos cosas. No sé qué tanto el cultivo tenga la capacidad de absorber esto cuando se esté diluyendo, pero cuando empiecen las lluvias o las mismas regar las siembras, este mismo veneno, como pasa con los mismos agroquímicos, con los mismos fertilizantes, se va a diluir, va a ir al dren y al final va a ir a la laguna costera. Ustedes aquí en Guasave pues tienen cerquita Navachiste, yo soy de Los Mochis, vivo allá, pues vengo todos los días, y allá tenemos lo que es Oguira, Santa María, Topolobampo. Entonces, ¿cuál es el problema en la parte de estas aguas que vayan para allá? Número uno, afectan directamente a la biodiversidad de la laguna costera. Y número dos, también hablando de la cuestión de los fertilizantes, están sobrealimentando a los productores primarios. Uno puede decir, bueno, pues lo que no lo aprovecha la planta en el maíz o el tomate o el cultivo que sea, pues bueno, lo va a aprovechar allá el fitoplancton. Pues sí, pero si tenemos una sobreproducción, de repente puede ser que el estado trófico del sitio cambie. Por ejemplo, aquí solemos la gente le hace el feo a veces al agua de Navachiste o del Maviri, que porque está muy cochino o se ve muy oscuro. No es que esté cochino, simplemente están pasando muchas cosas ahí. Yo bromeaba con algunas personas, o bromeo que hasta que yo no empecé a estudiar estos temas, yo no le tomé cariño real al agua del Maviri, porque uno dice, pues quiero conocer dónde está transparente, quiero ir a Los Cabos, a Cancún, esto y lo otro. Ahí puede estar peor que aquí, ¿no? Pero simplemente ser transparente. Entonces le digo, número uno, puede cambiar el estado trófico y afectar, como bien dice usted, lo que es la cadena trófica o la cadena alimenticia. Y número dos, ¿y el medio ambiente? Claro, es que esto va a llevar al medio ambiente, porque le digo, sí. suponiendo que hay una proliferación de microalgas benéficas, pero ¿qué pasa? Usted ha escuchado la cuestión de las mareas rojas. Sí. Entonces, ¿qué es esto? Son productores primarios, también es fitoplancton, pero que va a ser dañino, número uno, tanto para las especies que están ahí, el camarón, los pescados, como para el humano. Ya ve que es lo que dicen, es que hay marea roja, no coman ahorita camarón, no coman pescado, porque al final de cuentas, si la especie marina no se murió, o de eso, tal vez se murió, pero trae esas toxinas, nosotros no los vamos a comer. Bueno, y esa es en una parte. La otra parte, yo no la manejo, así que solo la voy a tomar por encimita, es la cuestión de la bioacumulación. Tenemos compañeros ahí en la parte en el departamento de medio ambiente que estudian lo que son los metales pesados, en algunas especies, como pata de mula, como botete, también especies que hay ahí en Navachiste que se han ido acumulando, ya sea porque de manera natural vivimos en un valle agrícola muy grande, donde las cuencas hidrológicas traen agua desde la sierra, pero no solo traen cosas naturales, pues también traen la cuestión de los pesticidas. Sí, y falta todavía, ahorita que usted comenta de pesticidas, falta la conclusión y activar y producir la planta de fertilizantes que está en proceso para empezar a trabajar, a producir fertilizantes, donde los indígenas que viven ahí al lado están protestando. ¿Por qué? Porque va a generar desechos. Y ahí está la bahía de Oguira, ¿verdad? Sí. O de Topolobampo. Entonces, tiene que tener desechos, ¿verdad? Claro. ¿Cómo lo van a tratar? Es la preocupación. Y aparte, romper con el paisajismo. Pues, doctor, disculpe, nos da mucho gusto que haya usted acudido y a la vez intervenido en este programa, La Hora de Ciencia y Tecnología, en Radio Naranjo. Nos da mucho gusto que pues tenga esa preocupación por el medio ambiente, ¿verdad? Que a todos nos atañe. Y pues le da mucho, con gran sinceridad, muchas gracias de haber venido. Muchas gracias por la invitación. No, y además que ojalá que viniera otra vez para tener más tiempo, ¿verdad? Cuando gusten. Y abordar otros temas muy importantes, porque está muy bueno el baile para lo que son los agroquímicos, ¿verdad? Se generan muchas enfermedades, entonces sabemos muy bien que pues la calidad del aire aquí en Guasave está deficiente, se siente, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice la gente, ¿verdad? Y pues una vez más, muchas gracias por haber venido.
Muy amable y le damos las gracias a Seguir Sinaloa por enviarlo. Cuando gusten, Muy muchas amable. gracias. Mucho gusto, Mucho gusto. Ándale, muchas gracias, doctor ingeniero.